Explicarles un poco de qué trata el Uniquemia Learning Channel. Este canal son encuentros de una hora con nuestros expertos, con expertos que pertenecen al ecosistema de Uniquemia. Son tanto profesores como practitioners, es decir, personas que trabajan en el mundo corporativo y que nos traen los últimos temas y contenidos. Luego es muy flexible en cuanto a formato, porque son videoconferencias 100% online en las que pueden compartir en el momento con el experto, y además nosotros vamos a estar grabando todo el material por si tienen que salir un poco antes o llegan un poco tarde, o si quizás simplemente no pueden asistir, puedan revisar la grabación posteriormente. Este enlace se les envía justamente después de finalizar el webinar. Es una forma de estar al día en temas relevantes del mundo de los negocios, sobre todo en las competencias que trata Uniquemia, que son las competencias más demandadas hoy en día por las empresas de Latinoamérica. Y es una oportunidad para conversar no solo con expertos, sino con el resto de participantes y hacer un poco de networking, ¿no? Que es tan importante. Luego aprovecho también esta oportunidad para mostrarles los próximos webinars que vamos a llevar a cabo dentro del Uniquemia Learning Channel. El próximo va a ser el día 18 de diciembre con el profesor José Ignacio Arraiz de España. Él nos va a contar un poco las claves para desarrollar las competencias de los middle managers, de los mandos intermedios. Luego el 10 de enero, después de las Navidades, retomamos con el experto Ricardo Bea cómo comunicar y liderar con asertividad, y luego el día 23 de enero se va a unir desde Panamá el profesor y consultor Néstor Altuve, que nos va a hablar un poco sobre la transformación digital. Él nos va a hablar sobre el mapa estratégico de la transformación digital de las empresas. Y bueno, sin más, yo igualmente estoy disponible, me pueden escribir en el correo que les voy a compartir aquí por el chat. También estamos todo el equipo disponible en info@uniquemia.com por si tienen alguna duda de cómo apuntarse, cómo inscribirse. Y bueno, igualmente sin más le doy paso ya al profesor Osvaldo Lorenzo, que hoy nos va a hablar sobre los equipos virtuales. ¿Aló? Hola, hola, ¿me escuchas? Osvaldo, hola. Sí, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, perdona, que tenía el micro apagado. Bueno, buenas tardes a todos y agradecer primero a Viviana por la invitación a participar en este webinar y, bueno, me toca trabajar hoy el tema de herramientas tecnológicas para el trabajo virtual y flexible. He puesto aquí, he quitado la transparencia para que primero tengamos una conversación más visual conmigo mismo y les invito también a que puedan colocar preguntas en el chat que permitan pues ir respondiéndolas. De todas maneras, entiendo, Viviana, que vamos a tener al final un espacio de 10, 15 minutos para preguntas, ¿correcto? Sí, es correcto, sí, así es. Muy bien, bueno, voy a colocar aquí la diapositiva que me corresponde. Bueno, en primer lugar, si vamos a hablar de herramientas tecnológicas para el trabajo virtual y flexible, me gustaría introducir el concepto de los equipos virtuales, ¿no? Creo que es la base de toda esta conversación, sin duda alguna. Y, y en ese sentido, pues yo creo que los equipos virtuales los podemos definir como equipos de trabajo que están separados geográficamente y en el tiempo, ¿no? Y aquí quiero acotar algo porque, bueno, lo de geográficamente es obvio, pero sin embargo, no necesariamente estamos hablando de equipos virtuales que estén separados por unas grandes distancias. Es decir, podemos tener un equipo virtual en Ecuador o en Perú o en Panamá
que estén ubicados en diferentes ciudades del mismo país, ¿no? O incluso que estén ubicados en diferentes sedes, que quizás están a una hora de distancia. Eh, de tal manera que lo geográfico aquí no va solo relacionado a grandes distancias en continentes distintos, aunque es muy común hoy en día, pues tener equipos virtuales que están trabajando, por ejemplo, en diseño de productos, equipos que están en la India y que están en California, ¿no? Si hablamos de software, por ejemplo, ¿no? Pero sino que también hablamos entonces que están separados en el tiempo y aquí no solamente hablamos de los usos horarios, es decir, que pudiera yo estar trabajando con alguien que está 6 horas por delante o 6 horas por detrás, como es el caso nuestro en este momento, ¿no? Yo me encuentro en España en este momento y algunos de ustedes se encuentran en Latinoamérica y nos separan 6, 7, 8 horas de diferencia. Sino que también cuando hablamos de estar separados en el tiempo, nos referimos a que pudiésemos estar trabajando en un proyecto o en una actividad en momentos distintos. Es decir, que el trabajo también se realiza muchas veces de manera asíncrona, unos en un momento y otros en otro momento, ¿sí? Y definiendo de esta manera equipos virtuales, creo que también es importante destacar tres diferencias o tres temas importantes a la hora de gestionar o trabajar con otras personas de manera virtual. Y es que por, ah, por las mismas razones que hemos comentado antes, puedo estar trabajando con gente que tenga diferencias culturales o que tenga diferentes idiomas o que tenga incluso diferentes sistemas de valores. Y esto es importante también tomarlo en cuenta porque el trabajo en equipos virtuales y flexibles me da esta gran oportunidad de trabajar con esas diferencias o con personas con diferencias culturales, de idiomas o de valores, pero se traduce también en un reto porque muchas veces tratamos o trabajamos con estos equipos pensando que tienen nuestro propio sistema de valores o nuestra propia cultura y cometemos a veces errores tontos, entre comillas, ¿no? Es decir, a lo mejor alguna palabra que incluso hablando el mismo idioma como el castellano, yo me he conseguido que algunas palabras en México son palabrotas, ¿no? Palabras que no son bien vistas y esa misma palabra en Venezuela o en Colombia son palabras normales, ¿no? Entonces, es importante, no los voy a mencionar aquí para no, para no ruborizarnos, ¿no? Pero sí es importante entonces tomar esto en cuenta porque no se trata solo de usar tecnologías para trabajar virtualmente, sino también se trata de entender el contexto sobre el cual se desarrolla un trabajo virtual, ¿vale? Y en ese sentido, yo creo que también vale la pena que preguntemos por qué los equipos virtuales, ¿no? ¿Por qué esta nueva tendencia? Y que nos tratemos de ubicar nosotros allí y entender las razones por las que estamos trabajando en equipos virtuales dentro de mi empresa o como profesionales o empleados o colaboradores, ¿sí? Yo creo que hay un primer grupo que está asociado a tendencias de coste o de localización, ¿no? Es decir, las tendencias de la dirección de operaciones o la cadena de suministro relacionadas a tercerizar actividades en proveedores o en terceras partes eh, que no necesariamente están en nuestro país, ¿no? Aquí sé que, por ejemplo, Viviana, trabajando a través de Uniquemia, pues apoya a las empresas, ¿no? En procesos asociados a recursos humanos o de formación y ese proceso de outsourcing, digamos, lo realiza de manera virtual muchas veces, ¿no? O puede ser que algunas operaciones estén deslocalizadas o este término se conoce como offshoring, ¿no? Es decir, que tenga una fábrica en otro país o tenga un equipo de investigación y desarrollo en otro país. Muchas veces esto está muy relacionado a reducción de costes, pero también puede estar relacionado a que quiero tener la posibilidad de contratar, reclutar o hacer una alianza con un equipo o una persona que tiene un talento específico y que está fuera, no está en mi ciudad o no está en mi país, ¿sí? Y esto, sí, hay también, o tenemos que tomar en cuenta que los equipos virtuales también han venido creciendo por las políticas, debido a las políticas de sostenibilidad o control de riesgo, ¿no? Algunos países eh, tienen amenazas, bien sea por delincuencia o por terrorismo, y en ese sentido, pues algunas empresas prefieren reducir el número de viajes
y hacer más reuniones virtuales, ¿no? Y podemos ver ahí en ese mapa, en América Latina hay varios países en rojo, o regiones, ¿no? En rojo, que, bueno, algunas empresas consideran que son zonas de alto riesgo para sus empleados, bien sea por secuestro, por delincuencia, entonces prefieren también desarrollar muchas de sus actividades de manera virtual con esas regiones, ¿sí? Y yo creo que una de las terceras razones importantes también es que, bueno, ha habido una reducción importante de los costes de comunicación. Antes, pues hacer una llamada telefónica, que era la única vía para poder tener una comunicación con alguien que no estuviera en mi puesto de trabajo, en mi región, era muy caro, pero hoy en día, pues estamos haciendo esta videoconferencia a un coste de comunicación bajo, ¿no? Casi que pudiéramos hablar que los costes tienden a cero. Y por otro lado, los costes de viaje, pues siguen siendo altos, de tal manera que eso ha ayudado también, estos dos factores de coste han ayudado al desarrollo de esta tendencia. Otras dos razones por las cuales los equipos virtuales se están haciendo cada día más populares es, como decía antes, la posibilidad o la oportunidad de contar con mejor talento a través de freelancers, ¿no? Es decir, pues pudiéramos tener un proyecto, una actividad en un momento dado dentro de mi organización que yo prefiera o vea una oportunidad de invitar a terceros que no forman parte de mi organización a participar en ese proyecto, a participar en esa actividad, o incluso empresas aliadas a participar en esa actividad, ¿no? Entonces estoy buscando como el mejor talento y permito que trabajen conmigo de manera virtual. Un ejemplo bien interesante aquí es la empresa Gold Corp o Corporation. Es una empresa que explota oro, es una empresa está en el sector de minería, y hace algunos años atrás tenía problemas serios financieros, y el CEO que vemos aquí en esta foto, pues decidió hacer un proceso de Open Innovation o crowdsourcing, es decir, de abrir a otros, a terceros que no estaban dentro de la empresa, un reto. Y el reto era que decidió compartir todos los registros geológicos de la empresa y creó un premio de $500,000 para cualquiera que pudiera identificar minas o fuentes de oro en el mundo, yacimientos de oro en el mundo. Y estuvieron participando más de 1.000 personas, economistas, geólogos, matemáticos, universidades. Como pueden ver, un proceso abierto, ¿no? Buscando el mejor talento para apoyar un proceso dentro de la organización y se hizo todo a través de la virtualidad, ¿no? Es decir, de compartir la información de manera virtual y de entregar las propuestas de manera virtual. Este es un caso muy exitoso porque se descubrieron muchos nuevos yacimientos de oro y la empresa se revalorizó de manera extraordinaria. Y otra razón importante para los equipos virtuales es que hay algunas empresas que buscan incrementar la productividad y la velocidad, el time to market, ¿sí? Bien sea en un proyecto, bien sea en una innovación. Y entonces crean equipos que están en diferentes usos horarios, de tal manera que permita a la empresa estar trabajando 24 horas. Es decir, un concepto que se conoce como seguir el sol, ¿no? Y entonces, bueno, imaginemos que tenemos un equipo en América Latina, en Ecuador o en Perú, y al terminar la jornada laboral a las 5 o 6 de la tarde, ese trabajo que ellos están haciendo, como lo estamos compartiendo en alguna herramienta virtual o de trabajo virtual, pues inmediatamente cuando se acaba su jornada laboral, está empezando la jornada laboral más al oeste, en Japón o en Asia. Entonces otro equipo empieza en Japón o en Asia a trabajar o a continuar el trabajo sobre lo que había dejado el equipo que estaba en América Latina, ¿no? Y esto es otra de las razones por las que hoy en día, pues, también se desarrollan equipos virtuales buscando incrementar esa productividad o el time to market, la velocidad de los equipos. Y finalmente, yo diría que otra, dos razones por las que los equipos virtuales se están haciendo muy populares es que ha habido un cambio de comportamientos en la sociedad muy grande y hoy en día los millennials y la generación Z pues son muy tecnológicos, se sienten muy cómodos usando la tecnología y se han desarrollado nuevos comportamientos. Por ejemplo, en mi casa, mi hijo es un fanático, ¿no? Es un usuario muy intenso en social gaming o en juegos sociales, es decir, él juega con su PlayStation o con otros juegos, eh,
compartiendo, jugando simultáneamente con sus amigos del colegio y sus amigos del colegio están en su casa. Fíjense que aquí vemos un ejemplo claro de una actividad virtual que es jugar y estamos hablando de la misma ciudad, incluso quizás de la misma urbanización, pero mi hijo juega con sus compañeritos del colegio en la PlayStation de manera virtual, ¿sí? Y bueno, este comportamiento nos refleja claramente que la sociedad ha cambiado y que va a ser cada día más común y más normal poder trabajar, interactuar, incluso jugar y divertirnos en equipos virtuales. Y otra gran tendencia que está ocurriendo en el mundo empresarial es el home working o el telecommuting. Tuve la oportunidad de estar en una mesa de, um, de s- de presentador, en una mesa de trabajo con Mónica Torres, que es una directora de recursos humanos del Banco Santander aquí en España. Y Mónica estuvo presentando los nuevos principios de home working y telecommuting del Banco Santander usando herramientas tecnológicas y permitiendo una mejor conciliación de la vida personal y laboral. Por ejemplo, ella comentaba de que algunos empleados o colaboradores cuando tenían que ir al médico o tenían una reunión en el colegio de sus hijos, eh, los empleados podían luego de esa reunión o de esa cita médica quedarse en su casa en vez de ir a la sede del Banco Santander. No sé si todos conocen, pero el Banco Santander tiene su sede en Madrid, en Boadilla, que es una zona que está muy lejos, está a las afueras de Madrid. Y si usted vive en Madrid y tiene que ir al cole en la mañana o tiene que ir al médico, pues perdería mucho tiempo luego, ¿no? Yendo a la sede de donde usted trabaja, ¿no? Entonces, empezamos a ver muchas empresas que empiezan a dar facilidades, obviamente gracias a las tecnologías, para que la gente en algunos momentos pueda conciliar mejor su vida personal con la vida laboral. Entonces, vemos aquí algunos ejemplos de las razones por lo que esto se ha estado haciendo más atractivo, ¿no? Más popular entre las organizaciones y los profesionales. Bueno, otro ejemplo que quería mencionarle de los nuevos comportamientos asociados a las nuevas generaciones, este es una red social donde los maestros de escuela colocan assignments o tareas, homework, ¿no? Tareas para la casa para sus estudiantes de primaria o de secundaria, y ahí ellos discuten o colaboran en la realización de la tarea. De tal manera que la generación Z y la generación, los millennials en general, pues han adoptado nuevos comportamientos que están empujando esta oportunidad o posibilidad de trabajo virtual. ¿Sí? Ahora, ¿qué tecnologías están detrás de esto? ¿No? Entonces, bueno, podemos ver o trabajar con diferentes marcos de referencia. Eh, yo he querido para esta presentación concentrarme en tres eh, categorías, digamos, de usos de tecnología para equipos virtuales y trabajo flexible, ¿no? Y el primero de ellos es tecnologías que nos ayudan a tener la información más accesible desde cualquier lugar. El segundo grupo son tecnologías que nos permiten estar en comunicación continua, independientemente de donde me encuentre. Y el tercer grupo de tecnologías, yo le llamo de colaboración o colaborativas, que nos permite tomar ventaja del talento a través de la colaboración, ¿vale? Y bueno, como puedes ver en esta diapositiva, pues tecnologías que están relacionadas a tener disponible la información desde cualquier lugar, pues podemos mencionar varias que son muy populares, ¿no? Como Dropbox o Google Docs o WeTransfers o Skype, ¿no? Y en tecnologías que nos ayudan a mantenernos comunicados de manera continua, pues también he colocado allí varias, ¿no? Obviamente nos comunicamos a través de videoconferencias o nos comunicamos a través de redes sociales, bien sea privadas o abiertas. Nos comunicamos a través de mensajería instantánea, ¿no? Skype o WhatsApp o Google um, o Slack. Ahora voy a hablar de algunas de ellas. Nos comunicamos obviamente a través de los emails o llamadas telefónicas o llamadas a través de Skype. Y colaboramos, o tecnologías asociadas a la colaboración, más allá de la videoconferencia y las llamadas en Skype, por ejemplo, eh, también deberíamos incluir herramientas que permiten trabajar de manera colaborativa en proyectos. He mencionado aquí Trello o Basecamp o Deskaway, o tecnologías que nos permiten hacer un seguimiento del tiempo dedicado por el equipo, ¿no? Como Time Doctor,
o tecnologías que nos permiten llevar un foro, una discusión a través de un foro o de un board en un equipo que está trabajando en un tema particular, ¿no? O las tecnologías wikis que, bueno, están muy relacionadas con Google Docs, por ejemplo, ¿no? Con tecnologías que nos permiten trabajar simultáneamente varias personas que están en varios sitios distintos sobre un mismo documento, ¿vale? Y entonces voy a entrar un poquito más en detalle, pero quería primero presentarles la foto del marco que he querido compartir con todos ustedes en el día de hoy, ¿vale? Voy a ir aquí moviendo. Entonces, lo primero es, vamos a comenzar por las tecnologías que nos permiten tener disponibilidad de la información desde cualquier lugar y también colaborar. Esta tecnología, pues en este caso Google Docs, es una tecnología que yo creo que muchos la conocen. Hay otras de estas herramientas en el mercado. Pero digamos que estas tecnologías que se basan en formato wiki, ¿no? Como la Wikipedia, donde todos estamos, o el conjunto de personas que están en ese equipo, pueden editar documentos de manera simultánea y trabajar en equipos compartiendo el documento, haciendo modificaciones y haciendo comentarios sobre el mismo documento en tiempo real, varios a la vez, ¿no? Esto obviamente es una herramienta muy potente. Sorprende que muchas veces existiendo esta herramienta y siendo gratuita, es decir, cualquiera que tenga una cuenta de Gmail, o recordar que muchas empresas tienen sus cuentas en servidores de Google, a pesar de que muchas empresas y personas tienen estas cuentas y es gratuito, pues siguen todavía enviándose cosas por email. Te mando el documento y entonces, bueno, aquí va el documento, yo le hago los cambios, lo vuelvo a guardar, lo vuelvo a subir en el email y lo vuelvo a enviar. Y entonces seguimos observando comportamientos que ya no son necesarios y podríamos entonces trabajar sobre un documento todos a la vez en Google Docs, ¿no? Si tenemos nuestra cuenta de Gmail, pues gratis y súper fácil, ¿no? Y yo creo que muchos de ustedes seguramente lo conocen, pero me llevo la sorpresa de que muchas veces sigue habiendo personas que siguen usando mucho el email para este tipo de trabajos colaborativos. Y bueno, digamos que con Google Docs vemos una herramienta que permite las dos cosas, tanto ver la información, hacerla accesible de cualquier parte, porque no importa donde yo esté, pues tengo el documento en la nube, ¿sí? En el cloud, en la nube, y puede tener acceso desde cualquier parte. No importa que no me haya, como antes, no me haya traído el pendrive o la máquina, voy a poder tener acceso a través de la nube a ese documento, pero también puedo colaborar sobre ese documento, que por eso Google Docs, y he puesto wikis abajo, ¿no? Está basado en el mismo principio, donde editamos, hacemos comentarios, trabajamos de manera simultánea sobre un documento en este caso, ¿no? Y el siguiente punto que quisiera compartir es am, tecnologías de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos movernos desde también tecnologías gratuitas como pueden ser Skype o tecnologías ya más de pago como puede ser Webex, ¿no? Es decir, aquí en la siguiente transparencia podemos ver, obviamente con Skype podemos hacer una reunión en equipos también de manera gratuita. O si quiero tener unos entornos más privados e incluso más estables, incluso más controlados, porque muchas empresas prefieren am, pues tener mayor control sobre este tipo de herramientas, pues podemos comprar tecnologías o comprar el uso, ¿no? De tecnologías tipo Webex para hacer las videoconferencias de la empresa, ¿vale? Hoy en día no lo he puesto aquí, pero también están siendo muy populares otras. Estamos ahora trabajando en Blackboard Collaborate, pero también están otra herramienta que se llama Zoom, ¿no? Con Zoom, Zoom, que también está siendo muy popular en el mercado y que tiene una parte, un formato gratuito, y creo que por 45 minutos exactamente, gracias Vivi, y, y tiene un formato de pago para si la reunión dura más de 45 minutos, ¿no? Entonces aquí tenemos un abanico de tecnologías para la ayuda, el apoyo en la comunicación,
algunas gratuitas, algunas en formatos más de pago, ¿sí? También en tecnologías que nos apoyan en la comunicación deberíamos hablar de redes sociales eh, públicas, abiertas o privadas. He puesto aquí un ejemplo, el de Yammer, porque es una tecnología bastante popular en muchas organizaciones, que es como una red social interna dentro de la empresa a través de la cual nos enviamos mensajes, compartimos archivos, tal y como ocurre en una red social abierta como Facebook o Twitter, pero en este caso es una red social dentro de la empresa. Yammer, por ejemplo, lo usa Deloitte, ¿no? O empresas de consultoría, ¿no? Y bueno, a través de ella, pues tenemos nuestros perfiles, podemos comunicarnos con un consultor de Deloitte que se encuentre o Deloitte, ¿no? Que se encuentre en otro país y quiero preguntarle cuál es su experiencia en algún tipo de proyecto en el cual yo estoy implicado. Entonces uso la red social interna está instalada en la empresa para este tipo de comunicación, ¿vale? Y posteriormente, o asimismo, estoy aquí, podemos también hablar de tecnologías de comunicación ya no asociadas a una red social, que es bastante más sofisticada, digamos, sino redes sociales más de mensajes instantáneos, ¿no? Y las más, las más populares aquí son WhatsApp. Bueno, que WhatsApp es más para Occidente, en Asia, en China en particular se usa WeChat, pero esas son públicas, ¿cierto? Sin embargo, tenemos el mismo formato, el mismo tipo de funcionalidad en redes, perdón, en tecnologías de mensajes instantáneos o mensajes más cortos como Slack. Eh, la diferencia aquí, hablando precisamente con Gregory, que da soporte, que nos está dando soporte en esta charla, creo, pues me mencionaba que las bondades de esta tecnología, Slack, comparado a WhatsApp, es que podemos crearlo de manera privada para nuestra empresa y podemos, a diferencia de WhatsApp, que aquello queda como abierto y tiene menor grado de control por parte de la organización, ahí en el WhatsApp ocurren conversaciones más personales, pues aquí podemos crear un entorno de la empresa con su herramienta de mensajería, en la cual pues va a quedar todo registrado, podemos hacer tracking o hacer seguimiento de todo lo que se ha conversado y en un entorno privado para la organización, ¿vale? De tal manera que este es tipo de tecnología que ya conocemos en el mundo abierto, pero que están siendo muy populares también para los procesos internos de las organizaciones, ¿sí? Y una pregunta importante relacionada con estas tecnologías por ejemplo, para comunicación, ¿no? Para apoyarnos en la comunicación dentro de la empresa, es que tenemos que crear dentro de la organización algunas normas alrededor de los modos en que nos comunicamos, porque no todas las tecnologías sirven para todo, ¿vale? Entonces, dependiendo del contexto, pues se recomendará una tecnología u otra, dependiendo del momento de la semana, ¿no? Si estoy en un día de la semana, hoy día miércoles, ¿verdad? Estoy en el día miércoles, pues seguramente escribo un mensaje por Slack y estará toda la organización activada y lo podrá leer, pero si lo escribo un domingo, pues seguramente nadie de la empresa va a leer el mensaje en Slack, ¿no? Este servicio de mensajería más privado, a diferencia de WhatsApp. Entonces, si yo tengo que comunicarme con alguien del equipo por una urgencia, ¿no? Y voy al punto 4 aquí, es decir, en vez de una comunicación del día a día, necesito comunicarme con alguien del equipo por una urgencia, suponiendo que sea un domingo, pues no tiene sentido usar el Slack. Ni seguramente tendrá sentido usar Webex o una herramienta de videoconferencia. Tendré que usar el teléfono, es decir, tendré que tener el teléfono particular de la persona y llamarle por teléfono. Y obviamente en este caso, ir al mecanismo o al medio más común que la sociedad conoce en cuanto a comunicación moderna, digamos, que es el teléfono, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido usar esas otras herramientas un fin de semana. Tengo que ir al teléfono. Como no tendrá sentido ir al teléfono el día miércoles a las 3 de la tarde cuando quiero comunicar algo a varias personas y lo puedo hacer a través de mensajería instantánea, ¿vale? Entonces,
espero explicarme bien, ¿no? Es decir, lo que les quiero sugerir es que tenemos que saber cuándo usar cada una de estas herramientas dependiendo de la situación. ¿Ok? O por ejemplo, si tengo que manejar conflictos, es decir, si tengo un punto, un aspecto del trabajo en equipo que hay divergencias, que hay diferentes puntos de vista, es preferible parar la comunicación escrita, bien sea por mensajería o por redes sociales o por email, y hacer una videoconferencia y reunir, y si nos podemos reunir face to face, cara a cara, mejor, pero suponiendo que estamos en sitios distintos, pues el mecanismo de comunicación más recomendado es que hagamos una conversación, ¿vale? Y esa conversación la hagamos a través de un sistema de videoconferencias, por ejemplo. Entonces, no, esto sí es una recomendación que siempre le doy a mis equipos y a las personas con las que trabajo. Cada vez que hay una situación de conflicto, de divergencia, donde no hay consenso, dejar de escribir, dejar de escribir, dejar de escribir mensajes de 3, 4, 5 párrafos, cosas que nadie se lee, y vamos a hacer una reunión de 10, 15 minutos por una sesión por videoconferencia, bien sea Skype, Webex o lo que sea, ¿vale? Este es un punto muy importante porque no es gestionar un equipo virtual o trabajar de manera flexible no solo va de usar las tecnologías, sino de saber usarlas, es decir, en qué momentos son apropiadas más unas tecnologías y en qué momentos son apropiadas otras tecnologías, ¿vale? Entonces, bajo esta perspectiva, estoy aquí, bajo esta perspectiva, también deberíamos permitirme pasarme entonces ahora a otro tipo de tecnología, ¿no? Que serían las tecnologías que ayudan a la colaboración. Entonces aquí he puesto dos tecnologías también muy populares hoy en día cuando tenemos que hablar de gestión de un proyecto o trabajar en equipos para un proyecto. Basecamp o Trello son tecnologías bastante populares en el mercado hoy en día y que permiten entonces a un equipo trabajar sobre una herramienta gestionando su proyecto, ¿sí? He puesto aquí algunos quotes o frases que ponen clientes de estas empresas en su página web, pero que yo también lo conozco, lo he vivido y lo comparto con muchas personas día a día, pero bueno, he usado esto como una referencia. Estas herramientas permiten hacer el trabajo más fácil, eh, ya que, por ejemplo, en el primer punto, ¿no? Muchas veces cuando estamos en un proyecto, una parte del equipo le pregunta a otra cuál es el estatus de esa actividad que están realizando, o un jefe, ¿no? Le pregunta a parte del equipo, bueno, esto va a estar para mañana cuando lo hemos prometido, o cuánto hemos progresado, el 50, el 70%, dado que ya vamos por la mitad del tiempo. En vez de estar haciendo esas preguntas a través de teléfono, a través de, o escribiéndolas, podemos ir directamente a nuestra herramienta y como ahí está registrado el progreso de cada una de las actividades, todos los detalles de lo que está pasando, pues el jefe o mi colega va a poder ver directamente, sin preguntarle a nadie, cuál es el progreso del proyecto. Entonces, esto es una herramienta muy poderosa desde el punto de vista colaborativo, de trabajo colaborativo y también de incremento de productividad. Y otro ejemplo importante de cómo estas herramientas mejoran el trabajo virtual es que reducen el número de emails y recordatorios, ¿no? Yo creo que uno de los grandes retos que tienen las organizaciones hoy en día y nosotros como profesionales es gestionar la inmensa cantidad de emails que tenemos, ¿no? Eso es una cosa impresionante, ¿no? Hay bandejas de entrada que tienen 15.000 emails sin leer, ¿no? Y realmente no es que no los hayas leído, es que entra demasiada basura y bueno, no los has leído, pero es que no les has hecho ni caso, ¿no? Entonces, el email es una herramienta útil cuando se refiere a una conversación entre dos personas, pero cuando ya estamos hablando de llevar un proyecto entre 3, 4, 5 personas, 7 personas, el email es una de las herramientas más ineficientes e improductivas que puedan existir. Entonces ahí se recomienda que vayamos a este otro tipo de herramientas más colaborativas, donde, bueno, en vez de estar enviando un email con un documento, en vez de estar enviando un email con un recordatorio o preguntando algo, yo voy a esta herramienta y tengo la información a la mano. Y si no la puedo identificar, puedo colocar también un mensaje, porque muchas de estas herramientas de proyectos colaborativas tienen también mensajería. Y entonces puedo estar reduciendo mucho estos tiempos de coordinación entre las personas, ¿vale? Otro elemento importante es que estas herramientas permiten
asignar claramente responsables de las actividades y entonces genera más accountability, ¿no? Que es un término difícil de traducir, pero que se refiere precisamente a que hay un responsable y que ese responsable tiene asignadas unas tareas y lo puedo visualizar, ¿no? Y lo visualiza todo el mundo y nos evitamos algunos problemas como, oye, yo pensé que esto lo tenías tú. Bueno, ya no es que yo lo pensé o no lo pensé, es que está asignado en la herramienta y tú lo tienes asignado en la herramienta y te toca a ti, ¿no? Y otro elemento importante de estas herramientas colaborativas es que reduce el número y el tiempo que duran las reuniones, ¿no? Que ese es otro grave problema o enfermedad que tienen las organizaciones hoy en día, y es que tenemos reunionitis, ¿no? Nos reunimos para todo y duramos allí muchos minutos o incluso horas, y haciendo preguntas o discutiendo cosas que no necesitaban una reunión, ¿no? O sea, ¿dónde estamos? ¿Cuál es el progreso? Em, ¿Cuáles son, cómo están los recursos asignados? Este tipo de cosas en estas herramientas colaborativas como Basecamp o Trello. He mencionado dos, pero hay una lista larga. Este, nos llevarían a hacer reuniones solo para discutir cosas que no nos hemos puesto de acuerdo en las herramientas colaborativas y necesitan una reunión para discutirlo con más detalle, para rayar una pizarra, pero no para las cosas que se pueden gestionar a través de herramientas tecnológicas, ¿vale? Y, y bueno, digamos que al final uno de los grandes beneficios es que mejoramos la productividad, pero también mejoramos nuestro ratio de performance, ¿no? O de ejecución. Empezamos a hacer equipos más productivos porque logramos los objetivos no solo del producto, del alcance, sino también en tiempo y en costes. ¿Ok? De tal manera que les invito a que consideren estas herramientas que además también todas están en la nube, en el cloud, tienen modelos de algunos gratuitos, de funcionalidades gratuitas, otras funcionalidades de pago, pero por usuario, por uso, se paga por uso, de tal manera que son, como mencionaba al principio, los costes de comunicación o de colaboración desde el punto de vista tecnológico están siendo muy baratos, son muy económicos, casi tienden a cero en muchos casos. Ok, y bueno, para seguir avanzando, aquí la siguiente transparencia, básicamente me gustaría cerrar con una reflexión final en este webinar em, que estamos trabajando ahora, y es que cuando hablamos de equipos virtuales o trabajo flexible, no solamente hablamos de la tecnología. He puesto aquí un marco de referencia que uso en todas mis charlas o conferencias cuando hablo de adopción de tecnología y donde trato de re- retomar o a llamar la atención a todos de que la tecnología por sí sola no hace milagros. Si la tecnología necesita que la empresa lo adopte, las personas la adopten y hagan ajustes en otras dimensiones más allá de la tecnología. Es decir, hagamos ajustes, por ejemplo, en la cultura, ¿no? He puesto aquí el people, la gente, la parte más a la derecha de esta diapositiva, pues si yo tengo una tecnología que me ayuda a hacer mejor mi trabajo colaborativo, pero resulta que yo no tengo una cultura de compartir, sino que yo tengo una cultura donde yo trato de proteger la información, guardarla, ¿no? Aquello de que la información es poder, no la comparto, tal, pues por más tecnología de colaborativa que yo meta en la empresa, adopte en la empresa, si no trabajo la cultura, pues no voy a poder ser capaz de aprovechar esa tecnología, ¿no? Entonces, el desarrollo de equipos virtuales implica una cultura de compartir, de colaborar, sentirnos cómodos o comfortable, ¿no? Sentirnos cómodos con el trabajo virtual. No todo el mundo se siente cómodo trabajando virtualmente, prefiere una reunión face to face. Las reuniones face to face hay que mantenerlas, yo estoy de acuerdo con ello, pero bueno, tengo que empezar a acostumbrarme también a que algunas reuniones no tienen por qué ser cara a cara y podemos hacerlas virtual. Tengo que ser más flexible porque, bueno, pues algunas personas son menos tolerantes a tener una reunión a través de un ordenador, a que tengo que ser más flexible en los horarios, porque si yo me tengo que reunir, por ejemplo, ahora mismo estamos reunidos yo en España y ustedes en América Latina y aquí son las 8 de la tarde, casi 8 de la noche. Y bueno, pues yo podría haber dicho, oye, no, yo a esta hora no trabajo porque estoy cenando, ¿no?
Entonces, el trabajo virtual o implica un cambio de cultura, un cambio de comportamiento, en este caso más flexibilidad, ¿no? Entiendo que, bueno, hoy puedo retrasar mi cena, pero mañana le tocará a otro retrasar su cena para poder acoplarse a mi hora, y así vamos adaptándonos, ¿vale? O también implica cambios en la estructura, pues necesitaré nuevos roles, nuevas responsabilidades, personas que asuman roles de, por ejemplo, soporte tecnológico o apoyo a las personas a comprender cómo usar estas herramientas. Necesitaré crear equipos más multinacionales o multiregionales, ¿sí? O si me voy a los procesos, eh, puedo introducir tecnologías, pero tendré que también colocar protocolos de comunicación, como el que decías antes, ¿no? Es decir, los fines de semana no usamos la mensajería instantánea de la empresa, sino que vamos a usar el teléfono. Entonces tengo que crear protocolos de comunicación, tengo que trabajar los procesos de gestión de proyectos como planificación, control. Puedo tener la tecnología, pero si los procesos de gestión de un proyecto tradicional no están funcionando bien, por más tecnología que meta, aquello no va a funcionar. ¿Ok? Y bueno, en general, la gestión de equipos virtuales o la gestión del trabajo virtual, como reflexión final, va mucho más allá de la tecnología. Obviamente es la tecnología la que nos ha ayudado a desarrollar este modelo de organización. De hecho, desde mi punto de vista, es la tecnología uno de los principales conductores o drivers de la globalización. Pero la tecnología por sí sola no hace magia, de tal manera que tengo que ajustar las estructuras de las empresas, la cultura de la gente, los procesos de las organizaciones. Bueno, si no me equivoco, esta es la última transparencia que tenía preparado como reflexión final. Creo que he cubierto el tiempo, Viviana, corrígeme si me equivoco. Sí, perfecto. Medido. Sí, Muy y bien, bueno, muchas gracias. quedo, Muy quedo a interesante, disposición. sobre todo para nosotros que trabajamos virtualmente. Así es, así es. Y Bueno, quedo a disposición de todos por si hay alguna pregunta, comentario, sí. sí, sí, vamos a abrir los minutos de preguntas, 10 minutos de preguntas. Si quieren hacerlas por el chat o si tienen habilitados sus micrófonos, también pueden hacerlo. No sé si antes alguien tenía alguna pregunta. Creo que vi por allí algún movimiento durante la conferencia. Pueden usar el chat, ¿no? Para hacer la pregunta o activar su micrófono, ¿no? Viviana, entiendo entonces que está grabada la vídeo y la vas a colgar en algún sitio, ¿no? O la vas a enviar a las personas por... Sí, como esto es una serie de webinars que se hacen de manera cerrada para clientes, lo vamos a enviar a todos aquellos que se inscribieron. Entonces van a Ok. recibir un email en las próximas horas con la grabación, con un enlace a la grabación. Creo que Claudia se ha animado. Hola, ¿cómo están? Muy Hola, Lo que bien. pasa es que lamentablemente un problema de conexión, creo que eso es una de las cosas que aquí pues nos perjudican en este tipo de trabajo y perdí parte de la conferencia, pero igualmente no sé si lo respondiste, por eso pregunto. Tengo inquietudes sobre si existen metodologías para trabajar bajo este estilo de equipos de trabajo virtuales, pues. ¿Por qué pregunto? Porque definitivamente lo tradicional es que nos reunamos, es que nos veamos, es que cuadremos. Entonces, ¿cómo manejamos eso, ese proceso de cambio dentro de la empresa? Y bueno, yo creo que... Tú al final, disculpa, hablaste sí de los procesos y básicamente allí me diste un poquito de luz, ¿no? De las metodologías y de los procesos de planificación, pero ¿cómo hacemos esa rosca como para que arranque la planificación de un lado, termines de trabajar aquí, como tú dices, en España arrancas en otro horario, para retomar el trabajo, quién coordina y da Sí. seguimiento, que los proyectos pues cumplan sus metas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, bueno, es que yo creo aquí que eso, ya esa parte no es tecnología, ¿no? Esa parte, como decía precisamente en la última transparencia,
esa parte más de los procesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, a- tenemos que implantar la práctica de gestión de proyectos, si estamos hablando de un proyecto. Entonces, bueno, la práctica de gestión de proyectos pues tiene diferentes procesos o áreas de conocimiento, ¿no? Entonces, en cada uno de esos procesos tendré unos procesos específicos que, por ejemplo, si hablamos de definir el alcance del proyecto, ¿no? O la ejecución de algunas actividades del proyecto, pues tendré que tener dentro de mi proceso de proyectos espacios o modos sí, digamos, tendré que tener documentado las actividades que puedan ser virtuales o presenciales, ¿no? Y si son virtuales, pues entonces definir cuáles son esos mecanismos de trabajo virtual, es decir, vamos, qué tipo de herramientas vas a usar, cómo va a ser la comunicación. Ahora, todo eso, si estamos en una empresa grande, digamos, una empresa ya con una operación rodada, pues es importante que se diseñe, más que diseñarse a nivel de tecnología, o se diseñe a nivel de organización, ¿no? Entonces, yo pivotaría, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, en los procesos sobre los cuales estoy trabajando y trataría de implantar las mejores prácticas allí y cuando las implante, esas mejores prácticas, pues incorporo los elementos de virtualidad, ¿no? Es decir, si, si una práctica está asociada a que tenemos que reunirnos o tenemos que trabajar en equipo para definir el alcance, o tenemos que tener reuniones con el cliente para definir el alcance, si estoy en un proyecto, pues tengo que tener un apartado que considere que esa actividad puede ser realizada virtualmente. Y si es realizada virtualmente, pues hay una serie de protocolos para realizarla o recomendaciones, ¿no? Entonces, digamos que tú para ir adoptando esto, permitirías seguir haciéndolo de manera tradicional, pero abrirías la oportunidad de manera guiada, por eso creas los protocolos, para que se realice también de manera virtual, ¿vale? Yo creo que esto es quizás la manera más recomendada para adoptar el cambio, ¿no? Porque tienes que gestionar el cambio, sin duda alguna. Sí, correcto. Incluso no solo dentro de la empresa, sino también con los clientes, ¿no? Es decir, que puede ser que, por ejemplo, definición de alcance, por decir algo, ¿no? O validación de requerimientos, pues dentro del protocolo que tengas de interacción esté la virtualidad y esté también algunas recomendaciones para implicar al cliente, porque hay algunos clientes que se sienten cómodos y otros no tan cómodos con la virtualidad. Hay unos que prefieren que vayas presencialmente allí, ¿no? Entonces, un poco respondiendo, no sé si voy por buen camino en base a tu pregunta, pero creo que sí. Es decir, yo pivotaría sobre los procesos de la empresa y voy agregando la virtualidad dentro de esos procesos como uno de los escenarios de trabajo o de protocolos que existen dentro del proceso que esté diseñado, ¿no? Yo creo que esa sería la manera para establecerlo y luego tienes que gestionar el cambio, por supuesto, ¿no? Y en la gestión del cambio, pues aquí hay prácticas tradicionales, ¿no? Para gestionar cualquier cambio. Si yo quiero reforzar el trabajo en equipo, pues lo más lógico es que el jefe del equipo o el jefe de la empresa realice el trabajo en equipo, ¿no? A mí me gusta usar el ejemplo de la presidenta hace unos años, hace como 5 o 6 años, empezó en IBM, la primera mujer presidenta de IBM, no recuerdo ahora su nombre, pero lo pueden buscar en Google, y hay una anécdota de que ella llegó un momento que puso en la red social de la empresa que se llama IBM Connections, eh, puso un mensaje y dijo, no volveré a escribir ningún email, cualquier comunicación que voy a transmitir a la empresa será a través de esta red social interna. Y bueno, eso es muy potente en la gestión del cambio, ¿no? Es decir, cuando el jefe o el presidente de la empresa en este caso, o las personas claves de la organización, quieren que se cambien los comportamientos hacia otro nuevo tipo de hábito o forma de trabajo, pues ellos tienen que ser los primeros que usen esos nuevos métodos y esas nuevas herramientas. No sé si Correcto. esto Sí. responde a tu pregunta, Claudia, un poco. Sí, tengo claro que debemos trabajar los procesos, pero quizás era tener algunos tips de cómo ir introduciendo estos cambios, porque aunque por lo menos en la empresa que estoy yo, pues digamos, tenemos la tecnología y vamos hacia eso, siento que todavía hay esa resistencia, ¿no?
y nos Sí, vamos por el método tradicional en la medida que podemos. Y, sí. incluso, y eso que nosotros estamos, o sea, yo donde trabajo, estamos en 4 países, nos vemos en la necesidad de hacerlo, pero en la medida que podemos, convocamos un viaje, hacemos una reunión en un solo país, o sea, hay un poco de resistencia, pero yo sí creo que es valioso lo que me estás diciendo de que si desde arriba Sí, empezamos a utilizar este método, pues al final es ejemplo, ¿no? Entonces tú vas a seguir como que a la vanguardia. Entonces era eso, quizás conocer algunos tips para eso, sí, porque es muy fácil, por lo menos a personas ya de nuestra edad, ¿no? Como tú dices, no los que están entrando en este momento, quizás los que ya estamos un poco más, con más experiencia, sí, eh, nos sentimos más cómodos en una reunión presencial. sí, sí, pero aquí, de nuevo, aquí yo creo que el mensaje en cuanto a la gestión del cambio es que haya un soporte de la alta dirección o de los actores clave y que ellos mismos manden el mensaje a la organización de que esto es la metodología o la modalidad de trabajo que hay que desarrollar o que al menos hay que desarrollar en ciertos contextos, ¿no? O en ciertas situaciones, porque obviamente siempre tendremos que hacer una reunión, o muchas veces tendremos que hacer una reunión presencial, pero en otros momentos o situaciones tendré que hacer, puedo usar una reunión virtual y que sean estas personas que lideran ese cambio o que están empujando estas nuevas modalidades las que den el ejemplo, ¿no? No hay mucho diferente aquí a la gestión del cambio tradicional, ¿vale? Simplemente es dar el ejemplo, ¿no? Y aquí podemos, bueno, te puedo dar algunos otros ejemplos, pero yo he estado trabajando, por ejemplo, trabajando en la universidad con la cual estoy asociado ahora mismo, este, que tiene 3 campus y del decano para abajo, muchas de las reuniones se realizan a través de la virtualidad. Ahora que los primeros años fue difícil y que no todo el mundo lo quería hacer, sí, es correcto, pero cuando el decano es el primero que cuando convoca la reunión, la convoca por videoconferencia y dice, las 3 sedes, no nos vamos a juntar esta vez, nadie viaja, yo, la reunión va a ser por videoconferencia, pues todo el mundo se acopla porque es el jefe, ¿no? Así es. Muchas gracias. A ti. Otra pregunta por el chat, profesor, A de ver, María José. estoy tratando de entrar aquí al Pa- chat. Si me Sí, la, para si me- emprendimientos pequeños, ¿qué sí. herramientas serían los más recomendados o las más recomendadas? Hombre, yo creo que para los emprendimientos pequeños es preferible empezar con herramientas abiertas, ¿no? Herramientas que son gratuitas. Es decir, que yo creo que aquí no vale la pena invertir, dado que soy un emprendedor, invertir en herramientas que cuesten dinero. Como mencionaba anteriormente, los costes tienden a cero. Entonces, bueno, mira, para reuniones de videoconferencia vamos a usar Skype, es decir, que es gratuita, ¿no? Y puedo meter, corrígeme si me equivoco, Viviana, pero creo que puedo meter muchas personas, ¿no? Yo he estado en reuniones con 6 o 7 personas en Skype, ¿no? Mm. Así que, o incluso puedo usar Hangout, ¿no? Si tengo una cuenta de Google, que también es gratuito. Bueno, si estoy usando Gmail, obviamente, ¿no? Y entonces para videoconferencia no contrataría Blackboard, que es lo que estamos usando ahora, o Webex, si soy una empresa pequeña, sino que usaría sistemas que están abiertos y gratuitos, ¿no? Y si por ejemplo, el Slack que mencionaba anteriormente tiene unas funcionalidades gratuitas y otras de pago, ¿no? Y así todas. Entonces, yo creo que en general estas herramientas que he mencionado, María José, creo que hizo la pregunta, ¿no? Están siendo usadas por muchos emprendedores porque los costes son muy económicos, ¿no? Son gratis, no tienden a cero, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, sé que el equipo de Uniquemia está usando Trello, ¿no? Como para proyectos, ¿no? Y bueno, una parte importante de la funcionalidad es gratuita, ¿no? Y es fácil de usar y fácil de comprender. Entonces yo creo que aquí quizás la variable que pondría es facilidad de uso y que sea gratuita. La mayoría tiene funcionalidad gratuita. eh, yo me concentraría en esa, ¿no? No sé si esto responde a la pregunta de María José.
No quisiera recomendar una en particular, ¿no? He puesto algunos ejemplos, pero creo que las premisas serían esas. Ok, Gracias. gracias. Bueno, yo creo que, no sé si tenemos otra pregunta. Podemos, eh, tenemos otros 5 minutitos si desean hacer otra pregunta. Y bueno, si no, igualmente, como les comentaba, compartiremos el enlace con la grabación. Si surge otra duda que quieran hacerle al profesor, pueden contactarme. Yo ya le paso la duda al experto. Yo sé que es una oportunidad muy, muy buena la que tenemos de poder hablar hoy con Osvaldo, Sí, un gurú en yo, este tema. gracias, sobre todo la tecnología me encanta, como sabes. Pero aquí es importante, yo creo que quizás de nuevo reflexión final y reforzando lo que decía antes, ¿no? Que recordemos que la tecnología no hace magia y que necesitamos entonces ajustar la cultura, ajustar los procesos, ajustar las estructuras para sacarle mayor provecho. Sí, yo por experiencia me atrevo a decir que también requiere que todos los que trabajamos con esto tengamos un periodo de adaptación, ¿no? Sí, Ser pacientes, porque todos evolucionamos a ritmos diferentes con las herramientas y, sí, y bueno, creo que también es importante contar con ese periodo de adaptación, ¿no? Quizás de sí. prueba, de alguna herramienta, tener algún consenso para ver cuál se nos da. Sí, eh, tú has dicho, tú has incorporado algo y lo sí. voy a tomar como una pregunta. Has incorporado algo interesante y es que no, en las organizaciones actualmente estamos conviviendo diferentes generaciones, ¿no? La generación del millennial, la generación X, los baby boomers, y todos ellos tienen velocidades diferentes en la tecnología, aunque hay excepciones, ¿no? Hay baby boomers que son, o generación X, que son aviones, ¿no? Que son muy buenos usando tecnología, pero en general las generaciones de mayor edad pues van a una velocidad más lenta que los millennials o la generación Z. Entonces aquí sí es importante que cuando estemos adoptando este tipo de tecnología tengamos, tengamos roles que puedan ayudar a la generación X o a los baby boomers a adaptarse a estas metodologías. Si hay dudas o hay inquietudes, tengan a dónde escribir, a dónde llamar y que les ayuden. Y hay mucho en el tema de las nuevas tecnologías, hay mucho de solidaridad, ¿no? Yo creo que aquí es importante también que haya una cultura de solidaridad y que los millennials, por ejemplo, en tu caso, Viviana, ¿no? Que estás en esa generación, pues, bueno, que seguramente te ha pasado pues, cuando estás interactuando con otros actores que son, van a otras velocidades, pues viene la solidaridad, ¿no? Y esto se hace así, tal, esto se hace, a prueba este truquito, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental cuando hablamos de nuevas tecnologías y, y desarrollar entonces una cultura de solidaridad dentro de la organización para que vayamos acoplando a todas las personas a la misma velocidad. Ujú. Muy bien. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, quedo a vuestra disposición por email. Cualquier cosa le pueden escribir a Vivi, a Viviana y yo les hago llegar mi respuesta o incluso les puedes dar mi email, Vivi, y que ellos me escriban, ¿no? Muy bien. Ok. Perfecto. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti y gracias a todos por estar hoy con nosotros. Esperamos que puedan compartir con nosotros en el siguiente Uniquemia Learning Channel el día 18 de diciembre. Ya le haremos llegar la invitación. Muchísimas gracias, Muchas gracias. Buenas profesor. tardes. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.